Mosaico de esqueletos de 2400 años de antigüedad descubierto en Turquía, el cual dice: sé alegre, disfruta de tu vida. Reza el mensaje en griego antiguo que hace 2400 años grabaron en un mosaico junto a un esqueleto acostado que sostiene en una mano un jorum, un platillo de plata, y una jarra de vino y pan en el otro lado. Investigadores turcos han logrado descifrar esta variante de Carpe Diem en la inscripción descubierta hace 12 años en la provincia de Hatay, al sur de Turquía. Las ruinas antiguas salieron a la luz en 2012, durante las obras de construcción de un teleférico en la ciudad de Antakya, según relata el Daily Sabah. En 2021, unos arqueólogos desenterraron la cabeza de la estatua de Dionisio, el dios griego del vino, durante unas excavaciones en la antigua ciudad de Aysanoi, en Turquía. Allí, arqueólogos descubrieron dos cabezas de Dionisio y Afrodita, junto a otros restos. El descubrimiento sucedió exactamente en el río Penkalas, ubicado a unos metros de un templo anatólico dedicado a Zeus. Las excavaciones llevan un par de años y desde entonces los arqueólogos han hallado un total de 5 cabezas de Dionisio y Afrodita. Dichas excavaciones son realizadas por el Departamento de Arqueología de la DPU y cuenta con el apoyo de la UNESCO y el gobierno turco. La botella de vino más antigua del mundo. La botella de vino de Speyer, que data del siglo IV después de Cristo, está considerada la botella de vino sin abrir más antigua del mundo. Se encontró en 1867 cuando unos arqueólogos descubrieron una tumba romana cerca de Speyer, Alemania. El vino de Speyer tiene más de 1600 años de antigüedad. Su producción data entre los años 325 y 359. Como comentábamos, la botella fue encontrada en una tumba romana. Allí se creía que estaba enterrado un noble romano, pero lo que no suponían es que junto al cuerpo se encontraría una mujer y varias botellas de vino, de las que solo sobrevivió una. Desde ese momento, la ciudad de Espira despertó la curiosidad de científicos, investigadores e historiadores. El vino más antiguo del mundo se conserva, por tanto, en una botella de vidrio que contiene 1,5 litros de vino. Los estudiosos aseguran que persiste una pequeña dosis de alcohol etílico en la botella y que, en cambio, el etanol se ha perdido. Además, consideran que el vino estaba macerado con diferentes hierbas. El buque de guerra sueco Vasa se hundió en 1628 a menos de una milla de su viaje inaugural y fue recuperado del fondo del mar después de 333 años, casi completamente intacto. Está considerado el barco del siglo XVII mejor conservado del mundo. El 24 de abril de 1961 a las 9 de la mañana, mientras todo el país contenía la respiración, las primeras maderas del Vasa volvieron a ver la luz tras más de 3 siglos sumidas en la oscuridad.
A continuación, se puso en marcha un ambicioso proyecto de conservación de enorme complejidad técnica, que permitió por primera vez salvaguardar el casco completo de un barco y preservar unos 25.000 objetos. El mecanismo de Anticythera, descubierto en un naufragio de 2000 años de antigüedad en 1901, es conocido como el primer ordenador analógico de la historia. Predijo posiciones astronómicas y eclipses, desconcertando a los investigadores sobre su origen. El mecanismo de Anticythera ha sido clasificado durante muchos años como uno de los objetos más enigmáticos de la arqueología mundial. El escritor Isaac Asimov dijo alguna vez: "No temo a las computadoras, temo no tenerlas". Estos artefactos hoy son indispensables para la vida diaria, pero su historia data de mucho tiempo atrás, mucho más del que podamos pensar. Un ejemplo de ello es el llamado mecanismo de Anticythera, artefacto que algunos estudiosos consideran la computadora más antigua del mundo. El mecanismo de Anticythera fue encontrado en Grecia, en la isla de Anticythera, en 1901, entre los restos de un naufragio de la época romana. Se trata de un tercio de un sistema de 30 engranajes de bronce, como el de los relojes, que se activa de manera manual y tiene algunas inscripciones en su superficie. En 2022, los arqueólogos que trabajaban en un solar de Southwark Street descubrieron la mayor superficie de mosaico romano descubierta en Londres en medio siglo. Arqueólogos de Mola, el Museo Arqueológico de Londres, descubrieron en la capital británica un enorme mosaico decorativo que data de finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo, y que probablemente fue parte del piso de un comedor de la élite romana.
Fue hallado mientras se excavaba la zona destinada a un proyecto de construcción cerca del Shard, en Southwark. Se trata del mayor mosaico romano encontrado en Londres en los últimos 50 años, con 8 metros de largo y compuesto por dos paneles altamente decorados con flores grandes y coloridas, patrones geométricos y motivos elaborados en un estilo exclusivo de la capital. Mosaico romano hallado bajo un viñedo italiano. Un equipo de arqueólogos descubrió varios mosaicos romanos perfectamente conservados en algunos viñedos al norte de Italia. Esto lo anunció el alcalde de la localidad Negrar di Valpolicella, cerca de Verona, en Italia. Los suntuosos mosaicos romanos con colores brillantes y diseños geométricos forman parte, según expertos, de una villa romana del siglo III citada por arqueólogos desde 1922. Fue muy impactante ver los mosaicos romanos debido a la calidad y conservación de los colores, explicó a la AFP el alcalde Roberto Grisson. Los habitantes de esa célebre región vinícola que producen el vino tinto italiano, Valpolicella, estaban convencidos de que existían importantes restos romanos debido a una serie de investigaciones y excavaciones realizadas hace un siglo. Sin embargo, los mosaicos romanos fueron hallados solo ahora, en un lugar apodado La Villa, y que, según el arqueólogo del municipio, Gianni de Zuccato, fue como encontrar en una máquina del tiempo, ya que se podía imaginar la elegante residencia del pasado. En 2011, un trabajador de una mina canadiense descubrió un nodosaurio de 110 millones de años de antigüedad casi conservado. Los científicos lo consideran el dinosaurio mejor conservado jamás encontrado, con su piel, armadura y órganos internos notablemente intactos. Su buen estado de conservación, que hace que se asemeje a una estatua, se debe a que se quedó cubierto de barro y se mantuvo así durante millones de años. Su descubrimiento fue toda una casualidad. Un operador de maquinaria pesada llamado Sean Funk estaba trabajando en una mina de Fort McMurray en la provincia de Alberta, sin imaginar que estaba a punto de encontrar un dragón, como se llamaba este tipo de anquilosauros por su apariencia. Mosaico romano descubierto en Antaquía, Turquía. Enterrado hace aproximadamente 1400 años, estaba tan bien hecho que mantenía el efecto ondulatorio de un terremoto sin romper el dibujo. En el sótano de un hotel de lujo ha permanecido oculto el mosaico romano más extenso de Turquía. Esta es su historia. En las casas, en los templos, en la vía pública, los mosaicos romanos representaban escenas de la vida cotidiana en la tierra y en el monte Olimpo. Después de al menos 2000 años de que estas antiguas edificaciones cayeran en desuso, es común que los constructores y obreros contemporáneos se los encuentren al hacer obras de mantenimiento o excavaciones en los países que pertenecieron al imperio. Tal es el caso del que podría ser el mosaico romano
más grande de Turquía. Mosaico romano de 2000 años de antigüedad en la orilla del río Éufrates, Turquía. Este mosaico, bañado por las aguas del poderoso río Éufrates en la antigua ciudad de Ceusma en Turquía, fue descubierto en el año 2000 en una villa romana de la antigua ciudad durante las excavaciones de rescate, y se cree que data del siglo I después de Cristo. Los arqueólogos no se sorprenden de dicho hallazgo. Ceusma fue considerado uno de los centros más importantes del Imperio Romano en Oriente. En los últimos tiempos, esta antigua ciudad ha proporcionado múltiples descubrimientos, entre ellas más de 2000 casas que se encontraban en condiciones extraordinariamente buenas pese al paso de los siglos.